Vamos a, en lugar de la campana ceremonial, utilizar este cencerro campero. Bueno, muy buenos días a todos, estimados amigos, invitados especiales, la invitada de honor, todos bienvenidos a esta nueva reunión del Rotary Club de Buenos Aires. Les cedo la palabra a nuestro... vamos a, antes que nada, hacer el saludo a las banderas argentinas, a la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y a la bandera rotaria. Por favor. Bien. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Preside la reunión virtual del miércoles 28 de julio de 2021, correspondiente al segundo año del segundo centenario del Rotary Club de Buenos Aires, el doctor Juan Llamazares. Recordamos hoy la Fiesta Nacional de Francia, que tuvo lugar el pasado 14 de julio. Por este motivo, contamos con la gratísima presencia de nuestra invitada de honor, la embajadora de la República Francesa, señora Gerard Effos, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Al término de este informe, nuestro consocio Norberto Frigerio se referirá a tal fecha y a continuación la señora embajadora nos dirá unas palabras. Nuestro invitado y orador de la fecha es el doctor Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Nos hablará sobre el camino hacia una movilidad sustentable. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Hoy es la fecha patria de la República del Perú y el próximo miércoles 4 de agosto, nuestro invitado de honor, el embajador John Peter Camino Cano, lo recordará junto a nosotros. El próximo miércoles 4 de agosto tendremos como orador a nuestro querido amigo ex socio del club, el doctor Alejandro Fargosi, quien nos hablará sobre libertad y ley. Hoy, por ser la última reunión del mes, saludaremos como es costumbre a los consocios que cumplen años en este mes de julio. El presidente del Comité de Actividades de Compañerismo, Eduardo Casap, les ofrecerá el tradicional saludo antes de pasar a los grupos individuales. Avisos parroquiales. El pasado 7 de julio, nuestro presidente, el doctor Juan Llamazares, anunció que propondría a la Junta Directiva la realización de una asamblea de socios que considere la actualización de nuestro estatuto y reglamento. Esta cuestión, de significativa importancia para nuestro club, será tratada en la reunión de la Junta Directiva que se celebrará hoy a las 18. Asimismo, hoy nos acompañan mi invitado, el escribano Mario Vigo, ex cónsul honorario de Francia en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. También se encuentran presentes los periodistas Esteban Rafele, de Letra P, Carlos Lamiral, de Ámbito Financiero, Leandro Renú, de Página 12, Graciela Moreno, Diario BAE, Jorgelina de Rosario, Bloomberg, y Luis Serioto, de Clarín. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Ahora, invito al consocio Norberto Frigerio a que nos diga unas palabras alusivas a la recordación de la Fiesta Nacional de la República Francesa. Muchas gracias. Quería expresar mi más alta simpatía y mi mayor simpatía también por la llegada de la embajadora a nuestra casa. Aún vía Zoom, quiero reconocer que Claudia Scherer Fosse es una amiga no solo de la Argentina, sino particularmente de los rotarios. Así que, señora embajadora, con el afecto de tanto tiempo, bienvenida a nuestra casa, que hoy es la de muchos, además. Su presencia tiene que ver con el 14 de julio y no es indiferente desde hace 232 años a la condición humana. El hombre
cambió sustancialmente a partir de ese día. Cambió la forma de presentarse ante el poder. Cambió cómo era su vínculo con las autoridades, cómo era su representación ante los organismos colegiados, su vínculo con la iglesia, su acceso a la cultura. Cuando nosotros decimos que el 14 de julio es igualdad, libertad, que hay esa íntima relación entre la condición humana y aquel hecho, también reconocemos que desde aquella época, por estos 232 años, el mundo no ha sido el mismo. El hombre ha sido y es inalterablemente el eje de todos los sistemas en donde se trabaja. Tan fuerte ha sido lo filosófico que impuso la revolución que hasta el arte en todas sus formas llegó de la mano de Francia a todo el universo. Y las ideas filosóficas también llegaron a esta América Latina y en el caso particular de la mano de San Martín, en su gesta libertadora estuvo fuertemente impregnada por los principios que, vuelvo a repetir, están vigentes y vitales tantas décadas o centurias como las que han transcurrido. Quiero que usted reciba el testimonio de admiración y de afecto de nosotros los rotarios por Francia y por esa epopeya que fue la revolución. Así que si usted me permite, viva Francia, viva la Argentina. Supongo que me toca el uso de la palabra, porque después de esa magnífica introducción por mi amigo Norberto, que me deja casi sin voz y también muestra cuál es el desafío de ser embajadora de un país como Francia en un país tan querido como la Argentina, con los vínculos que tenemos desde tantos años. Solo unas palabras para decirles muchísimas gracias por haberme invitado, que es la segunda vez, pero una vez diferente esta por los tiempos que nos toca vivir, y me alegro saber que nos hemos todos mostrado a la altura de los desafíos y encontrado modos de continuar, de cooperar, de intercambiar ideas y de avanzar en un contexto sanitario complicado. Es realmente un desafío porque todo lo que es un poco lo fuerte de una relación entre dos países pasa por intercambios, por viajes, por reuniones, por encuentros que se volvieron todos mucho más complicados, a veces imposibles, y bueno, si no, teniendo que utilizar las herramientas informáticas como lo hacemos hoy. Es algo y tenemos mucha suerte de tenerlo. Solo imaginar una pandemia como esa, antes que tuviéramos todas esas herramientas, hubiera sido terrible. Tengo la suerte de poder ser invitada hoy. Ya pasaron unos 14 días desde el 14 de julio, pero por supuesto, es para mí una oportunidad para recordar que las relaciones entre Francia y la Argentina siguen muy intensas, muy fuertes, tanto a nivel político como económico, como cultural. Tenemos acabo de recordarlo, un desafío de salud a nivel mundial en el cual nuestros gobiernos están empeñados a trabajar, y nuestros dos gobiernos son de los que dicen que la solidaridad es muy importante en ese contexto. Tuvimos intercambios entre nuestras más altas autoridades francesas y argentinas durante el año que acaba de terminar, entre los 2 14 de julio que me tocaron vivir acá en Buenos Aires sin poder recibir a
a los invitados que tenía muy numerosos la embajada en el Palacio Ortiz Basualdo, y francamente mi deseo más fuerte es que sea la última vez este año que no pueda hacerlo. Esperemos que al momento en el cual Francia y Argentina están en medio de una campaña muy intensa de vacunación, podamos ver en los próximos meses el final del túnel y el regreso a una vida más conforme con lo que son nuestros deseos de encuentros para que se puedan desarrollar las relaciones entre nuestros dos países con más intensidad. Les quería también, me llamó la atención el tema que van a tocar hoy, y supongo que es una casualidad porque hubo el tema de encontrar el momento en el cual podía yo intervenir en su reunión de cada semana, pero me parece muy, muy bueno y muy interesante que el orador de hoy es alguien que va a hablar de movilidad sustentable, porque realmente la cuestión de la lucha contra el cambio climático es un eje fundamental de la política exterior francesa, de la política interior francesa, y cuando uno me pregunta de qué están hablando en Francia, que no sea solo la COVID-19, yo le diría que un tema fundamental es la adaptación al cambio climático, y se acaba justamente el 21 de julio de adoptar una nueva ley que se llama Clima y Resiliencia. Esa ley prevé, es muy, tiene muchos artículos, va a provocar, está ahí para ayudar a provocar cambios importantes en la manera en la cual funciona la economía en Francia, en muchos ámbitos, desde la educación hasta la movilidad, con medidas muy fuertes como ya no vender vehículos utilizando hidrocarburos fósiles en 2040, cambios también de renovación térmica de los edificios. Si me permiten, sería interesante que ustedes se enteran del tipo de medidas que hay en esa ley, porque hay unas medidas que muestran unos cambios muy grandes que se están ocurriendo allí en Europa, no solo en Francia, en cambios de hábitos que son interesantes de seguir, y uno de ellos, tengo que decirlo de modo un poco provocativo, es el hecho, por ejemplo, que se va a prever en todos los comedores públicos en Francia, quiero decir, de los lugares donde se come en las administraciones públicas, la obligación de tener un menú vegetariano cada día. Para un país productor de carne como la Argentina es algo que puede llamarle la atención, esa evolución que hay, por ejemplo, en Francia. Es uno de los temas que hay en esa ley. No quiero guardar la palabra demasiado tiempo, pero eso es realmente una muy buena casualidad que me den la palabra a mi embajadora de Francia, un día en el cual van a tener la intervención muy interesante sobre un tema que es de muy alta preocupación en Francia, pero también un tema de cooperación entre Francia y la Argentina. También no voy a detallar, pero hace ya un par de años que trabajamos juntos en esos temas y vamos a seguir haciéndolo. Muchísimas gracias por haber saludado a Francia en el día con un poco de postergación de la Fiesta Nacional de Francia. Viva la Argentina y viva Francia. Gracias. Los agradecidos somos nosotros, señora embajadora, por su presencia y sus muy interesantes palabras. Lo mismo que la presentación del amigo Norberto Frigerio. De modo entonces que vamos a continuar con el desarrollo de nuestra reunión. Le voy a ceder la palabra a Clara Mariño para que presente a nuestro invitado y orador del día de hoy. Adelante, Clara. Gracias, Juan. Le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes, BDO Becher y Asociados, Bertora y Asociados,
Capital Markets Argentina, Casañe Abogados, Colonia Express, Iribarren Castex Pols Abogados, Lanuse Consultores, Libertador Hotel, Medicals, Productos Farmacéuticos Dr. Gray, Radio Mitre, Recuperos y Mandatos, Rutini Wines, Saraco, Silver Clouds Advisor, SMS Latinoamérica, San Martín Suárez y Asociados. El orador de hoy es el señor Daniel Herrero, presidente de Toyota, empresa a la cual ingresó en el año 1999. Hoy es miembro del Consejo Directivo Regional de Toyota, es presidente de ADEFA, presidente del Consejo Directivo de la Fundación Fiel, vicepresidente primero de IDEA y vicepresidente del Comité Mixto Argentino-Japonés. Además, como empresario, ha recibido varios premios y distinciones, entre los cuales está el premio ADE de la Asociación de Dirigentes de Empresa, el premio CEO de mayor trayectoria dado por la revista Apertura y El Cronista, y el premio CONEX de Platino. Señor Daniel Herrero, es un gusto verlo y escucharlo. Bueno, buen día a todos. Muchísimas gracias a todos los miembros del Rotary Club de Buenos Aires, en la cabeza de su presidente, el doctor Juan Llamazares. Y es un placer charlar con ustedes acerca del camino hacia una movilidad sustentable. Y obviamente le agradezco a la señora embajadora de Francia, porque el presidente de Francia está bastante adelantado en este camino y ese prólogo me ayuda mucho a lo que vamos a ver hoy. Pero de todas maneras, yo quiero arrancar con un poquito de historia. Los voy a hacer trabajar un poquito para que piensen qué respuesta hubiesen dado. Esto es un ejercicio que tuve con un japonés hace un tiempito y le dije que por favor analizara, viendo esta serie de evoluciones del Producto Bruto Interno de un país, si estaría dispuesto a invertir en ese país. Ustedes piensan la respuesta, el japonés obviamente me dijo no. Entonces fui al siguiente slide y le pregunté si invertiría en este país, un país con una pirámide poblacional súper sana, superavitario en alimentos, alfabetizado, no tiene conflictos raciales ni religiosos, sin desastres naturales, reserva de gas, reserva de petróleo y reserva de litio. Y obviamente me dijo, sí, yo en este país, pero invierto sin ningún problema. Entonces ahí le dije, es el mismo país, es la Argentina, ¿sí? Y fíjense dónde Toyota invirtió en la Argentina. Entonces es claro de entender que si uno tiene un proyecto sustentable con una visión de largo plazo, todos los proyectos se pueden realizar y pueden ser exitosos. Y creo que Toyota lo fue, porque si nosotros pensamos que arrancamos allá en el año 97 con 600 personas tratando de hacer 10.000 camionetas, y hoy nos convertimos en el productor y exportador número 1 de la Argentina, haciendo 140.000 unidades con más de 6.500 personas, y este año tratando de batir, aún a pesar de la pandemia, el récord histórico de producción para pedir una ampliación de producción para el año que viene de 20.000 unidades. Entendemos que la Argentina es viable si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Pero bueno, ya hablamos de la historia que fue exitosa en la Argentina, vamos a seguir adelante, entonces tenemos que entender muy bien cómo es el proceso de electrificación en la industria automotriz, los desafíos y oportunidades que se presentan. Yo no sé si todos lo saben, Toyota arrancó como una compañía de telares, después se transformó a ser una industria automotriz y hoy estamos en el proceso de transformación a ser una compañía de movilidad que sigue, obviamente, ¿no?, desarrollando tecnologías para hacer mejores vehículos, pero que en realidad tenemos que ampliar y generar una gama de soluciones de movilidad que atiendan las necesidades personalizadas y específicas de cada uno de nuestros clientes, que obviamente cada vez van a ser más demandantes.
En esos términos, el presidente de Toyota Motor Corporation asegura que los cambios que nosotros vamos a ver en los próximos 5 años van a ser más grandes de lo que hemos visto en los últimos 100 años. Y uno tendría que pensar un poquito de cómo nos comunicábamos hace un par de años, cómo veíamos películas hace un par de años, o cómo escuchábamos música, o por qué no decirlo, en este último año y medio hemos aprendido a conectarnos y a mantenernos conectados de manera remota. Entonces, creo que el escenario cambió drásticamente y creo que la noticia es que este cambio se irá acelerando. Ahora bien, ¿cómo impacta eso en lo que es un servicio de movilidad? Entonces ahí tenemos que entender que los nuevos servicios de movilidad que vienen incorporan sistemas de propulsión alternativas, vamos a tener vehículos autónomos, hay nuevos servicios de movilidad, autos compartidos y hasta incluso sistemas de movilidad multimodales, en donde el consumidor va a usar distintos tipos de movilidad de acuerdo a lo que el cliente o el consumidor quiera hacer. Y la pregunta sería, ¿pueden ser estos cambios tan abruptos? ¿Pueden ser tan drásticos? Y yo les pediría que nos remontemos a principios de siglo, en donde en Estados Unidos, el país típico de los vaqueros, cambió 15 millones de caballos por 15 millones de autos, ¿sí? Entonces, creo que el paradigma es de igual o mayor magnitud del que se vivió a comienzos de siglo. Si vamos hacia adelante, vamos a ver un proceso de innovación tecnológica muy, muy grande, que incluye electrificación, automatismo, conectividad, una innovación tecnológica creciente, la aparición de nuevos competidores, nuevas reglas de competencia, y en donde el juego ya no es ganar o perder, sino sobrevivir o perecer en el camino. Y acá ponemos un ejemplo. El auto, que era un commodity de acero allá en el principio del siglo, hoy es una plataforma conectada y relacionada con el entorno. Entonces, un ejemplo simple. Nuestros autos de la compañía de alquiler están conectados. Nosotros sabemos cuándo frena el cliente, sabemos cuándo acelera, sabemos dónde estaciona, con lo cual desde nuestra plataforma de conexión le podríamos decir cuando estaciona en su supermercado, ¿por qué vas a este supermercado y no vas a este otro que es más barato? Yo influyo en mi consumidor, pero también a su vez la plataforma de conectividad del supermercado le puede decir, ¿por qué viniste en un Toyota? Podrías haber venido en otra marca. Entonces creo que acá aparece este acrónimo que nos va a llevar hacia adelante, y es que lo que viene en términos de movilidad van a ser autos conectados, autónomos, compartidos y obviamente electrificados. Nosotros, desde el punto de vista de Toyota, a nivel mundial, empezamos con nuestra compañía Quinto. La compañía Quinto es una compañía que se dedica a prestar servicios de movilidad desde 1 hora, 1 día o 5 años, lo que el cliente quiera. Y hasta permite la posibilidad de usar durante la semana un auto de pasajeros y el fin de semana usar un vehículo de recreación o un vehículo de carga para atender todas las necesidades de movilidad dentro de lo que un cliente cada vez más exigente nos pueda pedir. ¿Y dónde nos toca hacer todo este cambio o este proceso de cambio? Y ahí voy a usar otro acrónimo que es el famoso VUCA, en donde lo vamos a ver en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Por qué volátil? Porque indudablemente esta innovación tecnológica es tan rápida que hace volátil todo lo que nosotros pensemos. Incierto, porque en esa velocidad de la innovación tecnológica nosotros no podemos predecir
cuán rápido y hacia dónde va el cambio. Complejo porque obviamente, como decía, aparecen competidores, aparecen tecnologías y eso genera un montón de factores críticos a nuestro negocio. Y ambiguo porque ante tantos cambios, ante tanta innovación, es muy difícil predecir cómo esos cambios nos van a afectar a nosotros. Y esto también le pega a lo que es la estrategia empresarial en este entorno en donde aparecen tecnologías emergentes. ¿Quién hubiese pensado hace 5 años que Toyota iba a tener que competir contra Google o Amazon en el desarrollo de un vehículo? O aparecen nuevos productos y servicios como puede ser la conectividad de los autos con amigos, con familia o hasta con otros bienes que uno tiene. Al ser tan veloz la innovación tecnológica, también reduce el ciclo de vida de cada uno de los productos. Y obviamente al reducir ciclo de vida vamos a tener más presión sobre los márgenes de rentabilidad de cada una de las empresas. Y nuestros clientes, por efecto de la tecnología, cada vez se vuelven más exigentes y más informados. De hecho, hoy el 15% de nuestras ventas ya caminan sobre un canal digital y hoy el cliente que llega a un concesionario, más que un vendedor, lo que necesita es un asesor de servicio que le termine de explicar lo que él no encontró en sus investigaciones de redes sociales o de internet. Y obviamente hay un cambio de hábitos de compra que hace que tengamos que cambiar y pensar hacia adelante en cómo manejarlo, como puede ser el tema de todo lo que sea digitalización de la cadena de ventas. Yo creo que el secreto está en todos nosotros, en buscar empresas que tengan equipos de trabajo colaborativos, creativos, que piensen en la mejora continua de cada día y obviamente el que va a ganar es el que se adapte más rápido al cambio y que tenga un modelo de gestión que sea determinante para asegurar su futuro. Ahora cambiamos un poquito y vayamos a lo que discutíamos hoy acerca de lo que es la protección hacia el cambio climático y el carbono neutral hacia el 2050. En términos de la industria automotriz, es un gran desafío, implica que no tenemos que dejar huella de carbono desde la fabricación del vehículo, desde su uso y hasta su disposición final. Entonces, obviamente, hay distintos países que han encarado con distintas fechas. Si uno ve Japón, está hablando que en el 2030 no va a tener más vehículos convencionales. El presidente Macron hace unos días acaba de anunciar que adelanta esa fecha hacia el 2025. Entonces, creo que hay una responsabilidad mundial tendiente a esa dirección y la industria automotriz tiene una gran responsabilidad en eso. Ahora bien, creo que es algo muy difícil de resolver solamente desde la industria automotriz, ¿no? No se puede lograr el carbono neutral sin una drástica reforma por parte de los países en términos de su política energética, que a su vez incluya una innovación tecnológica que permita llegar de la misma manera que con la infraestructura necesaria a poder contribuir a ese esquema de carbono neutral. Y obviamente, si vemos infraestructuras de cada país, obviamente las soluciones van a ser distintas, ¿no? Si uno barre Latinoamérica, arrancamos por Costa Rica, un país con distancias cortas, con energía 100% renovable, y probablemente Costa Rica sea un país que pueda cambiar el año que viene a vehículos eléctricos y estará contribuyendo de buena manera al carbono neutral. Si bajamos un poquito y vemos
un país como Brasil, donde el 90% de su movilidad se basa en lo que es el etanol derivado de la caña de azúcar y el maíz, va a ser muy difícil que migre a un vehículo eléctrico 100%, entonces quizás la transición sea un vehículo híbrido. Lo mismo que la Argentina, con una matriz energética térmica, y hoy un auto eléctrico 100% estaría contaminando lo mismo, cargado en una red domiciliaria de generación térmica, que un vehículo convencional. Entonces, quizás también ese proceso de un vehículo híbrido sea una solución. Y a veces uno cae en la confusión de decir que el vehículo eléctrico es solamente de baterías, ¿no? Y uno tiene que entender que cuando hablamos de electrificación de vehículos, podemos hablar de un vehículo eléctrico de baterías, un vehículo híbrido enchufable, y puede hablar uno también de un vehículo eléctrico basado en celdas de hidrógeno. Entonces creo que en el proceso de innovación tecnológica, nosotros vamos a tener que convivir con distintos trenes de potencia de acuerdo a cuáles sean las infraestructuras de cada país y la velocidad que podamos dar esa solución de infraestructura o de conectividad. La conectividad a veces también es difícil, ¿no? Yo puedo poner un ejemplo como es el de Kenia, en donde los keniatas tienen 86 teléfonos por cada 100 habitantes. Entonces uno dice, uy, qué bien, un buen grado de conectividad, pero solamente 23% de los keniatas tienen energía eléctrica. Entonces quiere decir que a veces la infraestructura, cuando es cara, tarda un poquito más en llegar. Entonces, si vamos a los desafíos de la industria automotriz y en términos de las matrices energéticas, lo que dijimos, ¿no? La construcción del vehículo con los materiales, con una matriz energética, qué combustibles vamos a usar para eso, el uso del vehículo y la disposición final. Si hablamos en términos de electrificación, Argentina está dentro del triángulo mágico de lo que es la producción de litio, pero el gran problema que tenemos es que en Latinoamérica, del litio que se produce, se consume en baterías de autos eléctricos menos del 2%. Entonces, hoy Argentina exporta carbonato de litio, es un material totalmente seguro de transportar a granel, en contenedor, no tiene riesgo de temperatura. Sería muy difícil exportar esa misma cantidad de litio en baterías fabricadas cuando el principal consumidor de las baterías se encuentra en Asia, ¿no? China, que es el principal consumidor del litio que nosotros producimos. Entonces, tenemos que avanzar un poquito en la electrificación de los vehículos de Latinoamérica para poder realmente generar la necesidad de una fábrica de baterías en la región. Yo creo que es algo que va a llegar, pero obviamente ¿no? Va a ser muy difícil asimilar en tiempos lo que puede ser la electrificación de vehículos en París a lo que pueda ser la electrificación de vehículos en alguno de nuestras ciudades del sur. Entonces creo que vamos a ver asimetrías o distintas soluciones. En ciudades urbanas con infraestructura, el vehículo eléctrico es el que va a funcionar sin ningún problema. Para distancias más largas o donde no tengamos infraestructura, probablemente un vehículo híbrido nos permita dar una solución. Si vamos una más, en términos de tecnología híbrida, nosotros ya estamos fabricando en Brasil vehículos híbridos, vehículos con etanol. En este caso, lo que logramos a través del uso del etanol y lo que absorbe de carbono en lo que es el proceso de crecimiento de la caña de azúcar o de la planta de maíz, absorber lo que el auto consume durante su uso. En un vehículo híbrido, nosotros estamos reduciendo prácticamente a la mitad el consumo en su trayecto, ¿sí? Un vehículo como los que
estamos viendo ahí está consumiendo alrededor de 4,5 litros por cada 100 kilómetros, entonces es un ahorro, no es la solución final, pero es el periodo de transición hasta llegar a la solución definitiva. Si me preguntan a mí cuál es la solución definitiva, y yo creo que es el hidrógeno. El hidrógeno es algo que ya en Japón está en uso, en Francia también hay lugares donde ya se está usando, en Estados Unidos también. Es una energía 100% limpia y el desecho de la combustión del hidrógeno es solamente vapor de agua. Obviamente es una infraestructura cara. Si nosotros ponemos como ejemplo un tótem de carga de un vehículo eléctrico, tiene un valor aproximado a los $15.000, y una estación de hidrógeno como la que estamos viendo acá tiene un costo de alrededor de $500.000. Entonces son tecnologías muy limpias, pero que obviamente van a tardar un poquito en llegar, pero creo que vienen y tenemos que apostarle a eso. Si vamos al paso siguiente, todos estos cambios, y acá yo he tenido unos cuantos desencuentros con varias personas, todo el mundo habla de que estos cambios o la industria 5.0 va a dejar gente sin empleo. Yo estoy en contra de eso. Yo creo que todos estos cambios y la industria 4.0 va a generar muchos más trabajo, pero esos trabajos van a tener que estar capacitados, entonces es nuestra responsabilidad capacitar a esa gente. Acá lo que estamos viendo es una estación de hidrógeno en Japón. Este es el primer auto de carrera que tuvo una carrera de larga duración, solamente impulsado con hidrógeno como combustible. Y obviamente hay que capacitar a esa gente para manejar esas tecnologías. Vamos a tener más trabajo y creo que tenemos la oportunidad también de que nuestros ingenieros, que son muy buenos o especialistas en IT, diseñen junto con todos nosotros los vehículos de la próxima generación y obviamente, ¿no?, vehículos que van a ser totalmente conectados o ¿cómo es este vehículo? Es un vehículo autónomo que Toyota puso a disposición para la Villa Olímpica, en donde transporta personas y transporta mercaderías a lo largo de la Villa Olímpica. Entonces creo que es algo que va a llegar y más rápido de lo que todos pensamos. Yo creo que viendo esto hay una gran oportunidad. Tenemos muchísimas oportunidades de ir hacia adelante y en mi opinión personal, Argentina tiene mucho por hacer. Tenemos todo lo necesario para estar en este proceso de cambio y no solo hacerlo para Argentina, sino también convertirnos en un gran exportador y un fuerte contribuyente hacia el cambio climático y hacia la provisión de estas nuevas tecnologías o servicios de movilidad para el mundo. Muchísimas gracias y ahora sí quedo a disposición de preguntas. Clara, tenés el micrófono apagado. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Gracias, señor Herrero. La primera pregunta está vinculada al primer slide que usted mostró, y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo disocian ustedes las inversiones de Toyota con los problemas de la macroeconomía de la Argentina, y en qué medida futuras inversiones de la empresa están vinculadas a la necesidad de estabilizar la política económica de la Argentina? Bueno, obviamente nosotros entendíamos que Latinoamérica tiene crisis cíclicas y que la única manera que nosotros podíamos hacer viable y hacer un proyecto sustentable, y nosotros entendemos por sustentables que no podemos despedir a una persona por causas económicas, o sea, desde que arrancamos, cada vez que generamos un puesto nuevo de trabajo, tenemos que tener la certeza de que el negocio es sustentable para mantenerlo en el tiempo. Entonces entendimos que tenía que ser una compañía que tuviese un nivel de producción global,
teníamos que ir arriba de las 100.000 unidades para poder ser competitivo, y que era imposible hacer una compañía sustentable solamente vendiéndole al mercado doméstico. En ese camino también, y lo digo realmente con orgullo, porque creo que a la Argentina le falta mucho de ese diálogo, nosotros hablamos con el sindicato y dijimos que la única manera de hacer este proyecto sustentable era si nosotros trabajábamos en un nivel de competitividad igual al que trabajaban otras plantas en el mundo. Nuestro competidor no era ni Ford ni General Motors, era la planta de Tailandia que exportaba Toyota para el resto del mundo. Y hoy nuestra planta está trabajando con 95% de eficiencia y sacando lo que es COVID con 2,5% de ausentismo. Entonces, eso creo que es el secreto y un poco lo que digo para Argentina. Siempre que la Argentina dialogó, le fue bien. Si el proyecto es común y trabajamos codo a codo, salimos adelante pensando en el largo plazo. Siguiente pregunta. ¿Cómo piensa usted que puede desarrollarse una infraestructura eficaz para la recarga de autos eléctricos y cómo ve este posible desarrollo en la Argentina? Yo creo que es un camino irreversible que va a llegar. Hay gente que me dice, ¿cuándo vamos a tener todos los autos electrificados en la Argentina? Y yo digo, ¿y cuándo vamos a tener pavimentadas todas las rutas de la Argentina? Entonces creo que es un proceso en donde sí tiene que tener intervención el Estado por un tema de infraestructura y en donde gradualmente tendremos que ir migrando. Nosotros ya estamos hablando con la gente de YPF para poder poner estaciones de recarga de vehículos eléctricos en las estaciones de servicio y pensar a futuro también en esas estaciones de hidrógeno que nos van a permitir llegar, por ejemplo, en el término de pesados. Yo creo que la transición pueden ser biogases y después ir a propulsión de hidrógeno. Va a demorar un poquito más, quizás nos encontraremos con la figura de vehículos eléctricos andando en la ciudad de Buenos Aires o andando en Tigre, y a un vehículo híbrido para hacer la transición de ir desde Buenos Aires a Mar del Plata o algo así. No va a ser todo de golpe, y creo que tiene mucho que ver la infraestructura que tengamos. Hoy hay ciudades de Europa que están sufriendo, por ejemplo, que los edificios no están adecuadamente preparados para recibir, digamos, X cantidad de autos eléctricos cargados en el mismo momento a la noche, por ejemplo. Entonces creo que hay que trabajar fuerte en la infraestructura. Estamos, yo diría, en la Argentina, en los próximos 10 años va a ser la transición a este tipo de vehículos. Señor Herrero, usted como presidente de una empresa fundamental a nivel internacional, una empresa japonesa, la pregunta es, ¿cuáles creen que fue usted la clave del crecimiento de Japón después de la guerra? ¿En qué valores se fundamentó ese crecimiento? Bueno, Japón tiene, bueno, es lo que un poco es la filosofía de Toyota, ¿no? La mejora continua, el respeto por la gente y tener una visión de largo plazo sustentable. Japón es una isla de piedra donde viven 120 millones de personas y tiene todas las catástrofes habidas y por haber desde el punto de vista climático. Sin embargo, han decidido a trabajar con orden, pensando en el futuro, y cuando hoy uno ve que Japón es el tercer país o segundo, depende del momento, en generación de patentes, indudablemente está trabajando hacia el futuro. Creo que Argentina tiene una oportunidad, y más hoy con esta virtualidad, porque hoy un ingeniero de Argentina vía remota puede estar trabajando o dando servicios a cualquier parte del mundo. Entonces creo que el tema es ese, ordenarnos, tener reglas claras y previsibles hacia futuro y bueno, como digo siempre, tener un sueño y a la mañana siguiente levantarse a trabajar por ese sueño para cumplirlo.
Señor Herrero, ¿podría explicar la relación de los precios de venta de los automóviles eléctricos comparado con los actuales? Al tener que promocionar la reducción de emisiones, ¿no debería ser más barato? Sí, indudablemente sí. Lo que pasa que es un poco el proceso que vivió Toyota Argentina. Cuando nosotros hacíamos solamente 20.000 camionetas, era muy difícil buscar esquemas de competitividad o tener proveedores que nos dieran precios competitivos por un tema de volumen. Entonces, es la masificación de estos vehículos lo que los va a hacer más baratos. Si uno ve la evolución de una batería, del precio de una batería de litio de hace 3, 4 años ahora, van a ver una caída de precios del 30-40%. Lo que pasa es que amortizar esas nuevas tecnologías o esos desarrollos lleva un tiempo y coincido que tendrían que ser más baratos, y ahí donde tenemos que ver, y hay países que lo han hecho claro, Francia, España, Estados Unidos, donde han digamos, subvencionado, no cobrando impuestos a todas esas tecnologías por la contribución que están haciendo al cambio climático. Entonces, es lo que dije antes, el país tiene que tener una política energética destinada a lograr ese objetivo común del carbono neutral. ¿Y la tiene? ¿La tiene? Argentina está hoy desarrollando la ley de electromovilidad, que creo que es la que nos va a dar a todos esa, digamos, esa previsibilidad de hacia dónde tenemos que ir, pero creo que el camino es irreversible. Si quieren nos divertimos un poquito. Un auto que nosotros vendemos en la Argentina tiene 55% de impuestos, entonces creo que hay un lugarcito ahí para subvencionar ese cambio climático. ¿En qué medida Toyota permite tomar decisiones a nivel local? La flexibilidad es mucha, es mucha. De hecho, nosotros hemos arrancado en Argentina con el vehículo, con la Hilux de Gazoo Racing, que es un vehículo deportivo diseñado por ingenieros argentinos, y hoy ese vehículo nosotros tenemos ya la potestad de desarrollo hasta el 2025. O sea, creo que nos ha dejado mucha libertad de acción, y por eso yo soy, digamos, optimista de cara al futuro. Sé que los japoneses adoran a los argentinos, y a veces yo me pongo contento porque ellos hasta tienen una mejor visión que la que a veces tenemos nosotros acá. Pero creo que nos dejan hacer muchísimo y tienen un respeto muy grande por la capacidad de trabajo y capacidad intelectual de los argentinos. ¿Cuál es el componente promedio de partes importadas en un vehículo de producción nacional? No tengo el dato del resto, pero sí voy a dar el nuestro, y es parte de nuestro esquema de sustentabilidad. Cuando uno tiene un país como la Argentina, que puede tener crisis cíclicas y de tipo de cambio, nosotros la mezcla que decidimos es: no se puede hacer un proyecto sustentable con menos del 40% de contenido local medido partes sobre partes. O sea que hoy una Hilux parte sobre parte tiene 42% de contenido local, y una Hilux hecha en Argentina es igual de competitiva que una fabricada en Tailandia en cualquier destino de Latinoamérica. Entonces, creo que lo que nos falta, y esto sí, que me ayuden todos, les pido, hablamos de los cambios tecnológicos. Un paragolpes de Hilux vale $70. Un audio o un sistema de seguridad vale $800. Si nosotros no tenemos proveedores que generen esas tecnologías o que desarrollen esas tecnologías en la Argentina, va a ser muy difícil poder mantener ese contenido local del 40%. Señora Herrero, siguiente pregunta. El gobierno argentino estableció un compromiso de reducción de carbono para el año 2030. ¿Lo conoce usted? ¿Cree que es factible? Sí, lo conozco. Creo que hay medios dados para eso. En el caso de Toyota, nosotros entendemos que en términos de fabricación, nosotros para el 2025 ya estaríamos siendo neutrales de carbono. Para que tengan una idea, nosotros ya toda nuestra energía viene de paneles solares o
energía renovable de eólica provista por YPF Luz dentro de nuestro convenio. O sea que desde el punto de vista de fabricación lo podemos lograr, no habría problemas. Tenemos que trabajar muy fuerte en la cadena de valor y creo que la gran asignatura pendiente que tiene la Argentina es el tema del reciclaje de nuestros vehículos. Ese creo que es el punto más difícil. Creo que podemos llegar. Hay que trabajar fuerte y, como dije antes, ¿no? Tenemos que tener políticas fuertes desde el lado del gobierno, pero creo que es algo que se puede llegar a dar. ¿Qué lugar ocupa el gas entre los combustibles del futuro? En términos del gas, es la transición, especialmente en vehículos pesados o en lugares donde uno no tiene demasiada infraestructura, hasta que llegue la tecnología definitiva, que puede ser vehículo eléctrico con baterías sólidas o de hidrógeno. Y en términos de gas, también tenemos una evolución, como está en prueba hoy en Brasil, el tema de los biogases. Yo creo que es una evolución natural, gas, biogás, hasta terminar en algún combustible un poquito, como puede ser el hidrógeno, especialmente en vehículos pesados. Hoy países como India, a través del uso de gas, pueden bajar drásticamente la emisión de carbono. Siguiente pregunta, ¿cuántos ingenieros están trabajando en la empresa? Si son algunos de ellos egresados de la UTN de Campana y si ustedes trabajan en proyectos justamente con la UTN de la zona. Sí, trabajamos muchísimo en conjunto. Hoy en nuestra planta debemos tener alrededor de 400 ingenieros. Tenemos convenios con la UTN de Campana, tenemos convenios también con el IDVA y hemos hecho muchos proyectos de desarrollo comunes porque entendemos que es parte de nuestra responsabilidad el fortalecer la educación para la Argentina. Yo creo que a la Argentina no le va a faltar trabajo, pero sí tenemos que trabajar en capacitar a la gente para ese trabajo que viene y esa es quizás mi preocupación, no la falta de trabajo, sino que estemos educados para ese trabajo. No, por ahí me salto un poquito del tema, ¿no? Pero en nuestra área de influencia tomamos ya 500 personas más por tema de pandemia y queremos tomar unas 200 personas más pensando en algunos proyectos que tenemos a futuro y se nos hace difícil encontrar gente con el secundario completo porque en Buenos Aires se perdió el valor de un secundario. Entonces, cuando alguien no termina un secundario, se le hace difícil hasta leer un diario. Entonces, creo que tenemos que trabajar con nuestra responsabilidad social en la educación de la Argentina hacia el futuro. Claro, es muy interesante lo que usted dice porque el 50% de los chicos que egresan a la secundaria no la terminan. Y de alguna manera se reflejan lo que usted está señalando. Yo doy un ejemplo, nosotros tuvimos un programa, se llamaba Educate para el Cambio. Nosotros subvencionamos durante un año a 100 chicos que habían abandonado el secundario en condiciones de vulnerabilidad social. Les pagamos un sueldo mínimo con el solo trabajo de que estudien. Del lado del gobierno nos dieron todas las facilidades para hacer esa finalización de secundario en un año. De esos 100 chicos, 3 abandonaron, 97 terminaron, y de esos 97, 94 están trabajando y 3 están estudiando con una beca en la Universidad de El Salvador. Entonces quiere decir que la educación es el parámetro que tenemos que defender para esa Argentina grande que creo que todos los que estemos acá queremos. Acá me llega otra pregunta que está vinculada al tema de transporte. Y es la siguiente, si usted cree que los trenes en el futuro van a tener mayor participación en el tema de transporte, ¿cómo ve usted el sector en ese sentido? Totalmente, el tren tiene una influencia muy grande desde el punto de vista de servicios logísticos, desde el punto de vista de transporte de pasajeros, y si uno analiza, por ejemplo, por ahí lo puede explicar un poquito mejor la señora embajadora de Francia, pero Francia está pensando en cancelar vuelos aéreos cuando haya una opción de tren
que tenga menos de 2 horas y media de recorrido. Entonces creo que el tren, haciéndolo más rápido, haciendo un tren eléctrico, haciendo un tren de hidrógeno, puede ser una solución y que va a tomar más vuelo. Es parte de ese transporte multimodal que uno va a tener que adoptar hacia futuro por la eficiencia que tiene el transporte ferroviario. Señor Herrero, le voy a hacer la última pregunta. Hay una frase suya que a mí me impresionó mucho. Primero el tema de la educación, pero después usted dijo que en los próximos 5 años vamos a ver más cambios que los producidos en los últimos 100 años. La pregunta es, ¿usted cree que en la Argentina, todos los sectores, me refiero a todos los argentinos, instituciones, dirigencia política, empresaria, de educación, ¿somos conscientes de esto que usted plantea? ¿De la velocidad del cambio? No, yo creo que no, y por eso hay que trabajar para eso, pero se viene. Yo hago ejemplos en la pandemia, cuánta gente que no había comprado nunca nada digital y hoy va a hacerlo todo de manera digital. Cuánta gente ya no va a volver a su oficina todos los días, sino que va a ser un esquema mixto entre trabajo remoto y trabajo presencial. ¿Cuántos han cambiado y han decidido que, bueno, el auto está 80% del tiempo estacionado en el garage de casa y yo estoy pagando por eso? Entonces, creo que los cambios se vienen, son irreversibles y hasta incluso mismo hay cambios de patrones de consumo que ya no van a volver atrás. Ya hay modalidades que están establecidas y que nos resultan cómodas, así que el cambio es irreversible y viene para adelante. Tenemos que prepararnos y atender, como dije, ¿no?, a un cliente más demandante, más informado, más exigente y que busca una inmediatez que antes no tenía. Ahora sí le hago la última pregunta porque me llegó otra, y la pregunta es, ¿no tiene Toyota una escuela secundaria técnica propia para darle a la población de la zona posibilidades de crecimiento o está en estudio? Estamos en estudio, nosotros tenemos el Instituto Toyota y el Instituto Toyota lo que hacemos es formación profesional para la empleabilidad de gente de la comunidad y también de toda la gente de nuestra cadena de valor. Viendo la problemática que tenemos o que entendemos que tenemos que ayudar a resolver, después de la experiencia que tuvimos con estos chicos y el colegio secundario, es algo que está en estudio. Lamentablemente, bueno, la pandemia nos cortó un montón de proyectos, pero seguimos con eso en agenda. Daniel, sí, acá cerramos. ¿Cómo ve en perspectiva, en el contexto que estamos viviendo, la industria automotriz en la Argentina? Yo personalmente, sí, yo la veo con muchas posibilidades. De hecho, y pongo el ejemplo, ¿no?, cuando la industria automotriz en su conjunto encontró un camino de diálogo con el gobierno y juntos, sin firmar ningún papel, asumimos el compromiso del lado del gobierno de no cobrar derechos de exportación a los incrementales de exportación y nosotros a mantener empleo y a crecer. Cuando uno ve que este año va a terminar 30% arriba de producción del año pasado, 35, 40% arriba en exportaciones, creo que hay que ser optimista y trabajar juntos, dialogando para hacer más. La industria se ha polarizado. En Latinoamérica solamente están Brasil y Argentina. Argentina creo que tiene un gran potencial si lo sabemos usar. Daniel Herrero, muchísimas gracias. Presidente Llamazares. Señor Llamazares, tiene el micrófono apagado. Ahora sí, discúlpeme. Agradecerle al doctor Herrero realmente la interesantísima exposición que nos ha regalado. Comentarle que el Rotary Club de Buenos Aires, hablando de la importancia que él señalaba de la educación, la capacitación, tiene un capítulo de educación que está trabajando muy seriamente y con
realmente algunos casos muy concretos, simplemente mencionar una colaboración con la Fundación Oficios, que conjunto con la Fundación Itaú acaba de concluir una primera experiencia de un curso para mujeres en el barrio 31, a las cuales se les proveyó de una máquina de coser, es un curso de costura y que las habilita realmente para tener una oportunidad laboral. Así que realmente y nuevamente muchísimas gracias por su presencia. Vamos a cederle la palabra al doctor Eduardo Casap para referirse a los cumpleañeros de este mes. Muchísimas gracias, doctor Herrera. Muchísimas gracias a todos y están invitados a ver la planta cuando quieran. Bueno, muchísimo, encantados. Doctor Casap. Señor presidente, buenas tardes a todos, amigos en Rotary, invitados. Hoy, como es habitual, último miércoles de cada mes, festejamos los cumpleaños de los amigos, en este caso de Julio Javier Sánchez de la Puente, Carlos Fix, Héctor Mañeto, Ezequiel Casañ, Sergio Fernández Mena, Francisco Castex, Gastón O'Donnell, Alberto Vieble, Juan Carlos Besiú, Enrique Bulit Goñi, Javier Lorente, Alberto Massa, Sebastián Lorríguez Larreta, León Turjaski, Ernesto Levi, Jorge Barbagelata, Marcos Pejasevich, Luis Alberto Prudent, Alexis Pejasevich, Miguel Carlos Blanco y Roberto Iglesias. Es interesante que este grupo de amigos tiene un buen número de amigos jóvenes, con un total de 1.423 años, siendo 21 los amigos que cumplen en este mes, nos da un promedio de 68 años, que entiendo que es 2 años menos que el promedio general del club, que sería de 70 años. En este caso, el senior de nuestro grupo es el querido León Turjaski, con 89 primaveras. El junior es Ezequiel Casañ, con frescos 44. Lo cual demuestra la amplitud de edades en nuestro club y que se está moviendo enérgicamente hacia miembros más jóvenes. Con respecto a 1923, donde aproximadamente nació León, en la Argentina la división del radicalismo se va haciendo inevitable y 9 senadores radicales se declaran antipersonalistas, que era la suposición al supuesto personalismo de Hipólito Yrigoyen, y apoyan al presidente Marcelo T. de Alvear. En el mundo, en México es asesinado Francisco Villa, un reconocido revolucionario mexicano. ¿Qué pasaba en 1977, año aproximado en que nace nuestro amigo Ezequiel? En Argentina vivimos el periodo difícil donde la Junta Militar, presidida por el general Videla, lleva adelante el proceso de reorganización nacional. En Estados Unidos, el presidente Jimmy Carter y el cantante Elvis Aaron Presley da su último concierto ese año y poco tiempo después, el 16 de agosto, muere en Memphis, Tennessee, a causa de un infarto a los 42 años de edad. Otro hecho llamativo de 1977 es que 2 Boeing 747 chocan en Tenerife, hay 583 muertos y se considera el accidente aéreo más grande de la historia. Entonces, queridos amigos, queridos socios que cumplen años en este mes, un fuerte abrazo del Comité de Compañerismo y, señor presidente, adelante por favor. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por tus siempre simpáticas referencias a las edades, promedios, extremas y demás de nuestros consocios. De modo entonces que siendo ya la hora, vamos a dar por terminada la reunión de hoy con el tradicional campanazo y damos ahora lugar a los grupos, a las reuniones de los grupos más pequeños. A todos, muy buenas tardes y muchas gracias por su presencia y participación.